como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré. Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Oh, pedacito de cielo, como es de fértil tu suelo. Hoy en mi sangre latina tienes el alma chapina. Tus cumbres y volcanes se besan con el sol. Tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Oh, paraíso divino, mi Guatemala que adoro. Tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. Como linda doncella, eres novia del quetzal. Marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. Como linda doncella, eres novia del quetzal. Y seguimos en Los de Furia. Este es el momento que usted, ¿qué me dice? Yo le cuento, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por WhatsApp o mensaje de texto al 156-409-177, o bien pueden dejarnos su mensaje en nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Hoy está medio vago con el Facebook, pero sí escribió el señor David, que dice: lo poco que me deja oír esta conexión de internet. Está bueno el programa, chicos. Un abrazo. Un abrazo. El 4632 dice: qué música rara. Consigna de admiración. Es rara. El 3369, como siempre, buenísimo, dice. Muy bien. Y, muchas gracias. Obviamente, mi amigo personal le ha escrito. ¿Qué dice? A ver. Imagino trepar al balcón de Julieta y tan solo oír el canto de la alondra al posar. Los de Furia, su noche de amantes sobre Verona. Manu, años crueles. Horacio, así como diciendo, ahí está, también quiero una remera que le ploté, que se llama Manu. Bien, un abrazo para Manu. Bien, según tercer bloque de historia, y esta es la historia que duele, porque ese es algo, con esta la dictadura no ha ido muy mal la mayoría de los países del continente por los mercados centrales que han posibilitado que este tipo de revoluciones que solamente tenían por fin cuidar los intereses de los sectores más beneficiados. En el caso de Guatemala es terrible. La presidencia de Arévalo, que llega en el 44, por ahí se podría decir que se veía como la posibilidad del cambio. Es el primer, es un civil que es un educador guatemalteco,
Y obviamente, ¿qué hace? Promulga una nueva constitución y lleva adelante marchas en las reformas sociales internas. Y su gobierno sale a reclamar sobre la Honduras británica, que es la actual Belice, porque le decían que era propia y que había problemas con la frontera. Obviamente va a tener pequeños levantamientos derechistas, pero el gobierno resistió y prestó apoyo a los trabajadores de la United Fruit, o sea, la empresa bananera norteamericana, en sus reivindicaciones, lo cual hizo que ya los norteamericanos se predispusieran a una medida mucho más fuerte. Pero ¿qué pasa? Tardaron en reaccionar, los norteamericanos en una forma reaccionaria, vale lo que tenga que valer, y en el 50, con las nuevas elecciones, aparece una coalición de izquierda que proclama al gran presidente de la historia guatemalteca, que es Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué hizo este hombre? Nada más y nada menos. En el 53 inicia una reforma agraria y le expropia 91.000 hectáreas a la empresa bananera. Como si eso fuera poco, sigue y después expropia 121.460 hectáreas de titularidad privada de tierras incultas. Y como si eso fuera poco, los indemniza con bonos del Estado y después distribuye 162.000 hectáreas de territorios del gobierno, o sea, terreno fiscal, para que toda persona que lo tenga lo tenía que entre los campesinos, para que lo hagan producir. Obviamente también llevó adelante reformas en el plano de la construcción de carreteras y ferrocarriles, lo que le permitió romper el monopolio con las compañías de filiales estadounidenses. Obviamente la oposición de Arbenz aumentó mucho en el interior del país y desde afuera, y empiezan a tildarlo de comunista. Y esto facilitó que, obviamente, que el ejército de Estados Unidos empezara a movilizar sus tropas. Obviamente, el 18 de julio del 54, un denominado Ejército de Liberación, formado por políticos exiliados, entrenados y apoyados de manera clandestina por Estados Unidos, y dirigida por el coronel Castillo Armas, invade Guatemala desde Honduras. Los rebeldes ocupan rápidamente los centros neurálgicos y bombardean la capital y otras ciudades. A todo o nada. Arbenz renuncia el 27 de junio y 2 días más tarde, ¿qué pasa? Obviamente se da para atrás con todas las mejoras que se habían producido de los obreros en las empresas norteamericanas y se paralizan todo el movimiento de reforma agraria. A partir de ese momento empieza un proceso de desestabilización, así se dice, obviamente que no evitó que se tomaran el tiempo para romper relaciones diplomáticas con Cuba porque había llegado Fidel Castro al poder. Esto hizo que los estadounidenses, especialmente el presidente Eisenhower, ordenen a unidades terrestres y aéreas de la Marina de Estados Unidos rodeen Guatemala, porque supuestamente Cuba los iba a invadir. Obviamente nunca pasó eso. Pero ¿qué pasa? Obviamente, ante un baño de sangre empiezan la resistencia armada, comienza la guerra de guerrillas, que es la FARC. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reacciona el gobierno? Creando grupos de paramilitares. ¿Esto qué pasa? Esto va subiendo la escalada de violencia. Y si bien los 70 venía subiendo, en un momento se frena y empieza a disminuir. Pero en ese momento, ¿sabe lo que pasa? En el 74, pasa un huracán que devasta Guatemala. Y si como eso fuera poco, 2 años más tarde, un terremoto, lo cual mata a 22.000 personas y deja a 1 millón de personas sin hogar, nada más y nada menos. En el 82 se da un nuevo golpe de Estado y intentan negociar con la guerrilla no acepta y se fortalecen las fuerzas paramilitares que empiezan a generar atrocidades entre los indios y campesinos que lo empezaban a acusar de apoyar a un otro grupo. Los dos grupos empiezan a matarlo. La democracia finalmente llega en el 85 con la democracia del demócrata cristiano Vinicio Cerezo, y es un año después Roberta Menchú, la indígena quiché que había huido de México en el 81, se le da el premio Nobel por la persecución del ejército y por su defensa de los derechos humanos. Obviamente aparece un tal Serrano que intenta dar un golpe de Estado, no lo logra, y a partir de eso el Congreso lo declara presidente a Ramiro de León Carpio, y es el primero en hacer denuncias y de la violencia institucional, y hace un mea culpa y declara que en esos 30 años habían muerto 100.000 personas y 50 siguen desaparecidas. Nada más y nada menos, 150.000 personas. Obviamente que favoreció que vuelvan los desplazados de la guerra, porque un montón se habían ido a México. Obviamente que en el 95 aparece el PAN, logra una paz que depongan las armas tanto los paramilitares como la guerrilla, pero
En el 98, nuevamente, ¿qué pasa? Lluvias torrenciales, dan una inundación y matan 500 personas, entre desaparecidos y muertos. Y 82.000 personas resultaron damnificadas. Y el 60% de la producción de banana desaparece. Lo cual lo lleva a una pobreza mayor aún. Y como si esto fuera poco, en el 99, Arzú pide perdón, hace un pacto, lo firman y hacen una suerte de plebiscito para mejorar la vida de los indígenas, para la salud pública, y obviamente que los factores de poder influyeron para que la gente de las zonas rurales no puedan ir a votar. Salió en forma negativa, y la posibilidad de una paz duradera, que no siga corriendo sangre, y ponerle aunque sea una suerte de manto de piedad a todo esto, nunca se logró. Y hasta el día de hoy Venezuela sigue signada por la sangre y las persecuciones y las muertes, sin ningún tipo de derecho ni respeto por los derechos humanos. Lamentablemente esa es la historia de Guatemala. Bueno, duro, porque terrible, además de, digamos, de la cuestión política, la naturaleza tampoco ha sido terrible, benévola. Es increíble que un pueblo pueda sufrir tanto y seguir en pie, ¿no? Si se quedan el cuarto bloque, les juro que es mucho mejor. Bueno, es terrible, pero tiene sus datos curiosos. Nos quedamos, sí, claro que sí, nos quedamos. Ahora vamos a escuchar algo de música. Seguimos con lo de Furia. Quiero a la sombra de un ala contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. Callado al obscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Seguimos en Los de Furia, programa para abajo. Bueno,
Pero no se presta, Es así, es lo que nos toca. Hay países que se prestan para el jolgorio, no es uno de los puntuales, no. El tipo de música, la historia. Y bueno, es lo que hay, es así. No podemos hacer una festividad de algo que no lo permite. Realmente es lo que pasó, guste o no es lo que pasó. Hubiera sido bueno que no pasara, pero bueno, se dio así. Pero bueno, el mal tiempo, buena cara, y qué mejor que la literatura para eso. Bueno, le voy a contar primero qué es lo que estuvimos escuchando. ¿Qué estuvimos escuchando? Escuchamos en primera instancia Canto a mi Guatemala, sí. Una canción de José Ernesto Monzón, también es un tema tradicional dentro de la música guatemalteca, en la voz de Alicia Azurdia, La Alondra. La Alondra. Bien, ese fue el tema que escuchamos. Y recién sí. Una canción que tiene una historia detrás. Escuchábamos La Niña de Guatemala. Ajá. La Niña de Guatemala en realidad es un poema musicalizado, un poema del gran escritor cubano José Martí. José Martí estuvo en Guatemala y aparentemente allí se enamoró de una joven. Qué bueno, ¿y dónde está lo malo de eso? Lo malo es que él ya estaba comprometido para casarse. No. Exactamente, él ya estaba comprometido. Y bueno, él se alejó un tiempo de Guatemala y cuando regresó ya volvió casado. Y bueno, parece que esta joven muchacha que se había enamorado de él y de la que él también estuvo enamorado, bueno, fallece. Por eso la canción, ¿no? La canción dice, bueno, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Y bueno, ha quedado así como parte de la leyenda, esta historia. Bueno, no sé si esa es la historia que está detrás de la niña de Guatemala. Tal vez la niña de Guatemala no quiso seguir peleando. Tal vez haya sido, sí, ella tenía una salud muy delicada, sufría de problemas respiratorios. En cualquier momento se viene el corchazo, ¿eh? Pero bueno, de todas es así, vamos todavía. Horacio se ríe. Es una menos mal que Horacio no anda armado, si no me voy al control con él y que termine con esta situación terrible. Bueno, pero nada, es simplemente esto, ¿no? Como luego, bueno, José Martí va de alguna manera a inmortalizar esta historia a través de un poema que ha sido un poema muy famoso y que fue musicalizado. Bueno, ¿ahora qué tiene? Bueno, entonces ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Sí. Y vamos a pasar de la literatura precolombina y el Popol Vuh a la literatura, a la narrativa guatemalteca del siglo XX con el escritor, el más importante escritor de Guatemala, que fue Miguel Ángel Asturias. Sí. Miguel Ángel Asturias nació en 1899. El del premio. El del premio, exactamente. El del premio. Hay un premio que lleva su nombre. Que lleva su nombre. Y además él recibió nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura en 1967. Sí. Miguel Ángel Asturias, bueno, fue escritor, diplomático, poeta, novelista, un hombre muy comprometido políticamente, que ha sufrido consecuencias con todo lo que contamos, difícil, el chancho no chifla. Claro, debido a este compromiso. Miguel Ángel Asturias toma contacto a edad muy temprana con la cultura indígena, porque bueno, su familia también era una familia muy comprometida políticamente y bueno, como consecuencia de esto deben trasladarse de la capital al interior y ahí es cuando él por primera vez entra en contacto con la cultura indígena y con la realidad, la dura realidad que debían atravesar los indígenas en su país. Sí. Luego, bueno, Miguel Ángel Asturias va a estudiar Derecho. Sí. Su tesis tiene que ver con la situación social del indio en Guatemala. Y bueno, llega el momento en que viaja a Europa. Ya charlamos un poquito acerca de esto de que bueno, cuando él llega a Francia comienza a estudiar en profundidad la cultura, la mitología y la cultura
maya, Ajá. y que comienza su tarea de traducción del Popol Vuh. Del Popol Vuh. No Sí, solo te lo esto, voy a sino contar. que mientras estuvo en Francia, entró también en contacto con los escritores surrealistas. Y este contacto obviamente tiene consecuencias, hay huellas del contacto con el surrealismo en su propia literatura. Hay como una especie de, podríamos decir, no sé, de relación casi natural, porque Miguel Ángel Asturias también es considerado de algún modo como un precursor del realismo mágico. Nosotros ya estuvimos hablando del realismo mágico cuando hablamos de García Márquez, cuando hablamos de Alejo Carpentier. Pasa lo mismo con Asturias. Asturias de algún modo se aleja del realismo tradicional, del mismo modo en que también lo había hecho Arguedas. Es decir, para hablar acerca de la situación del indio, se alejan de el realismo tradicional, porque esa estética no le da las herramientas necesarias como para reflejar esa realidad. También tiene que ver, desde un punto de vista antropológico, la cosmogonía de los pueblos originarios no tiene que ver con la racionalidad occidental. Exactamente. Entonces es muy difícil escribir de la racionalidad. Porque si un error. Usted lo ha dicho. Vamos todavía, ¿viste? Horacio se pone una remera y tira papelitos. Yo por ahí es como que me empiezo como a enredar, pero es exactamente. Horacio me hacía señas, dígaselo, me decía Cairo, dígaselo, y así Luján me lo dice y yo lo hago. Por eso le digo que existe como una especie de compatibilidad entre lo que es la estética surrealista y el realismo mágico, porque lo que de lo que se trata fundamentalmente es de ahondar en ese tipo de pensamiento prelógico que es el pensamiento mítico, del que por lo tanto no se puede dar cuenta a partir obviamente del realismo tal como lo planteaba. La racionalidad griega que hemos heredado, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, algunas obras importantes de Asturias. Leyendas de Guatemala es un texto importante al que Paul Valéry, un escritor francés, designa como poemas sueño. Ahí está, poemas sueño. Luego publica una de las novelas más importantes, El señor presidente, de 1946. Ese es muy conocido. El señor presidente es muy conocido y es una novela que, aunque no aparezca en esos términos dentro digamos, del propio texto, hace indudablemente referencia a la dictadura, digamos, a este personaje, a este dictador guatemalteco, y que de algún modo ingresa con esta novela a una tradición, a una línea de escritores que han referido en su literatura a la figura del dictador, como es el caso, por ejemplo, de Roa Bastos con Yo el Supremo, Alejo Carpentier con El recurso del método, Vargas Llosa con La fiesta del chivo, García Márquez en El otoño del patriarca y Valle Inclán en Tirano Banderas. Es la figura Lo que pasa que, como leímos en el bloque anterior y estuvimos comentando, si sos escritor es muy difícil no hablar de los dictadores en Latinoamérica. Es muy difícil. Es un tema porque no es excluyente, no hay forma. Exactamente. Si vos tenés cierto compromiso, ya sea por derecha o por izquierda, no podés dejar la figura del dictador sin tocarla. Bueno, eso es lo que aparece en esta primera novela, y otras obras importantes. Hombres de Maíz, por supuesto, a la que vamos a estar haciendo referencia en el último bloque. Luego tiene una trilogía que es la trilogía bananera, que tiene que ver con la presencia de la United Fruit Company, que son Papa Verde, Los ojos de los enterrados y Viento fuerte. Luego tenemos Weekend en Guatemala, Mulata de Tal, entre otras obras importantes. Un hombre muy prolífero. Un hombre muy prolífico y muy comprometido políticamente. No, prolífico. ¿Ves que yo vivo en la ignorancia más oscura? ¿Por qué siempre dije prolífico? Nunca lo dijo, es la primera vez que utiliza ese término. ¿Por qué lo usé entonces? Bueno, sigamos. Cuestiones que vienen del inconsciente. Es así. Entonces, yo después le cuento un poco más acerca de Hombres de Maíz. A tú que estás ahí, te digo, se viene el cuarto bloque.
y voy a contar lo de la luna. Lo de la luna de Xelajú. Y por qué Xelajú tiene ese tema y por qué Xelajú llegó a ser lo que fue. Bueno. Que tiene que ver con las migraciones. Ujú. Tiene que ver con la aparición de la posibilidad de un nuevo mañana. Bueno. Si quieres saber, tú, Zampa, Yo quiero tú que saber. estás ahí, tú, amigo y hermano Luján, quédense que en el cuarto bloque les voy a contar, que es mi cuarto bloque, que es el que viene después del tema, sobre Bueno. Xelajú. Nos quedamos. Tema nomás. Escuchen este tema que está buenísimo. Mijo, te vas a preparar a la escuela a estudiar, trabajar de 8 a 5, luego a la universidad. Escoge bien tu carrera para así poder ganar mucho más. Gradúate de licenciado, arquitecto, abogado, ingeniero, publicista, así podés ser un doctor. Así todos dirán, miren, ese sí que es tu gran señor. Busca una buena mujer de piel clara si podés, que tenga un buen apellido y una carrera también para mejorar la raza, y una bonita casa de tener. No se te ocurra ser artista, de eso no vas a comer, pues los juegos son de niños, esos tus sueños también. No vas a ser pintor y mucho menos vas a ser cantor. Y yo no sé por qué la gente juzga tanto sin mirar a lo de adentro. Dame una buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños. Y por eso como un hijo que obedece, yo tomé la situación, me inscribí en una carrera, fui uno más en el montón, conseguí también trabajo y así yo aparentaba estar mejor. Yo luché por mucho tiempo, intenté encajar ahí, tuve tarjeta de crédito y compré un carro también, mas ninguna de esas cosas tocó a mi corazón al ser feliz. Yo no sé por qué la gente juzga tanto, solo ven las apariencias. Dame otra buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños. Y por eso lo siento, mami, papá, yo los quiero de verdad, nunca les quise fallar, por eso el título les vengo a entregar y confesar, nunca dejé de soñar, por eso ahora voy a cantar.